Señor nos habla. Marcos capítulo 14, versículo 32. Vamos a leer en adelante hasta el 42. Gloria al Señor. Amén. Lo vamos a leer y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Aleluya. ¿Cuántas veces dice que oró? 3, y oró, y oró, y oró, y de aquellos no oraron. El tema, antes de orar, es hablar sobre la oración, pero 3 cosas importantes. 1, la oración se activa. 2, la oración se practica. Y 3, la oración es poderosa. Amén. Amén. Vamos a orar. Que todo espíritu de sueño y de cansancio se nos quite en esta hora para que podamos disfrutar de la presencia del Señor, aún con sueño, aún con cansancio, y que podamos ser bendecidos por Él. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, soberano Dios, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra, Señor, a ti y solo a ti. Tú te vengas glorificado. Porque solo tú eres digno, Señor. Porque solo tú, oh Dios del cielo, puedes traer respuesta a nuestra vida. Porque solo tú, Señor, puedes traer consolación, Señor. Fortaleza, Señor. Respuesta. El auxilio que necesitamos, Señor. Por eso hoy, Señor, una vez más estamos aquí reunidos. Señor, no para cumplir con una, Señor, tradición. No para cumplir con una cuota. Sino, Señor, porque estamos sedientos de tu presencia. Señor, porque queremos más de ti, Señor. Padre, porque a lo mejor las circunstancias que han venido en nuestra vida nos han hecho menguar, Señor. Pero esta noche queremos que tú avives el fuego que hay en nosotros. Queremos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Queremos que nos edifique, Dios, por tu gran poder, por tu presencia y con la alianza de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que esta noche sea una noche especial, Señor. Padre, que hoy recibamos nuevas fuerzas. Señor, es hoy el primer sábado de este año 2017, Señor. Y queremos iniciarlo orando, Señor. Orando en esta noche, Padre. Buscando tu rostro. Anhelando tu presencia. Señor, queriendo sentir esas caricias maravillosas que solo tu Espíritu Santo nos puede dar, Señor. Oh Dios del cielo, hemos leído tu palabra. Señor, hemos leído esa porción tan maravillosa en el cual, Señor, tú nos enseñas sobre orar. En el cual, Señor, tú nos enseñas que tú, siendo el Hijo de Dios, el único Hijo, Señor, siendo tú el Hijo unigénito, Dios del cielo, Jesucristo, pudiste y debiste orar, Señor.
Y así lo hiciste, Padre, porque como dice tu palabra, estabas angustiado, Señor, y nosotros a lo mejor estamos así aquí. Y por eso este sábado y todos los sábados que vienen, Señor, queremos orar, Señor, para buscarte, para encontrar auxilio, para no estar solo, Señor. Y para que tú, Señor, seas quien pelee nuestra batalla, Señor. Avergüences a nuestros enemigos, Señor. Y nos des la victoria, Padre. Nos des la salida, Señor. Nos des el respaldo, Señor. Nos des la sabiduría, oh Dios. Señor, no para pelear con propias fuerzas humanas, sino como dice tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor, con tu Espíritu glorioso y poderoso, Señor, que es quien revela todas las cosas, que es quien guía, que es quien consuela y es quien está aquí en esta noche. Aleluya. Señor, gracias por la oportunidad que me das de abrir tu palabra, Señor, este 7 de enero y de poder predicarla, Señor, ante mis hermanos y para gloria y honra de tu santo nombre, Señor, para ti, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sobrevivimos al 2016, Señor. Gracias, Señor, porque aunque vino la prueba, estamos aquí, Señor. No estamos derrotados, estamos en victoria, Señor, porque tú estás con nosotros y tu palabra dice, Señor, que en ti somos más que vencedores. Aleluya. Dios del cielo, gracias. Envía tu palabra, Señor. Háblanos, Dios. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué es orar? Sería la primera pregunta. ¿Qué es orar? Y la pregunta o la respuesta más común es aquella que siempre oímos, es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y habría que preguntarnos, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre. ¿No dicen amén? Amén. Dios es nuestro Padre. Amén. Ninguno de nosotros somos huérfanos. Y aunque no tenemos el mejor papá terrenal, y aunque quizás no tuvimos la mejor mamá terrenal, y aunque quizás no hayamos tenido lo que hayamos soñado y otros sí tuvieron, pero tenemos hoy y siempre a un Dios poderoso que es nuestro Padre. Amén. Y por eso hoy vamos a hablar de qué es orar. Pero antes hay que hablar a quién oramos, por qué oramos y qué es la oración. Orar es hablar con Dios. Orar es acercarnos al trono de gracia, es acercarnos al Dios todopoderoso, pero no a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Dice la Biblia, un Dios que tiene ojos y ve, un Dios que tiene manos y toca, un Dios que tiene pies y puede caminar y acercarse a nosotros y bendecirnos, un Dios que tiene boca y habla. Amén. Porque todavía habla Dios, aunque Amén. Muchos digan que no. Dios sigue hablando a su iglesia, Dios sigue hablando a su pueblo, Dios le sigue hablando a usted y a mí. Amén. Porque Él conoce todas las cosas. Y ese es nuestro Dios, un Dios de milagros, un Dios de pactos, un Dios que no cumple caprichos, sino propósitos. Sí, amén. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué es orar? ¿Es lloriquear? ¿Es poner queja? ¿Es lamentarse? No. Orar es hablar con Dios. Es decirle, Señor, necesito de ti. Es decirle, Señor, quiero que tú me bendigas. Es decirle, esta es mi necesidad, Señor. Pero sé que tú eres poderoso para proveerme y hacer cosas gloriosas con mi vida. Pero la oración necesita sazones. Sazones que los ponemos nosotros y no Dios. Y uno de los más importantes es la fe y la confianza en que Dios hará y escuchará la oración. Hermanos, la Biblia nos enseña, en la medida que la leemos, de muchos hombres y mujeres que oraban. La Biblia de forma puntual nos dice las horas, los horarios en que estos hombres oraban. Dice la Biblia que Daniel abrió las puertas, se puso frente a aquel pueblo, dice, y oró como lo hacía de continuo, a la misma hora, todos los días.
Y esa oración poderosa de Daniel, usted sabe que tuvo grandes resultados. Pero la oración necesita fe y confianza en el Señor y no en nosotros. Amén. Pero muchas veces nosotros estamos orando, Dios, haz algo, Dios provee, Dios sana, Dios lo otro, Dios aquí. Pero nosotros estamos haciendo cosas humanamente que solamente rebotan contra el techo. Dios está esperando no solo que oremos, sino que tengamos fe, que tengamos paciencia, que tengamos confianza en Él. Eso es orar. Orar no es solo doblar sus rodillas y empezar a hablar y empezar a decir, Señor, tú que todo lo puedes, Señor, tú que levantaste al paralítico, Señor, tú que le diste la vista al cielo, Señor, tú que hiciste cosas grandiosas y gloriosas, hazlas conmigo. No es solo eso orar, se trata de tener fe, de tener seguridad, de tener confianza, de no dudar, de no menguar, de no temblar y de saber que en el Señor estamos seguros. Amén. Esa es la oración. Y la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Y hoy escuchábamos en la iglesia al pastor Mario Vega predicar y decía, en la porción que él leyó, decía que el Señor no quería oración y que no la recibía. Isaías capítulo 1. Entonces eso nos lleva a pensar y decir, entonces el Señor quiere algo más. Sí, Él quiere fe, confianza y entrega total a Él. Esa es la oración a un Dios que todo lo puede, a un Dios que abrió el mar, a un Dios que libertó a su pueblo, a un Dios que lo salvó a usted y me salvó a mí. Amén. A ese Dios del cual no debemos dudar jamás, porque Él es Dios y Él hará, Sí, porque ya hizo, porque está haciendo y porque seguirá haciendo cosas por su amada iglesia. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les obran a bien. Hermano, ¿y este cáncer? Sí, porque el mismo Señor Jesús dijo cuando estaba allá frente a la familia de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi Padre sea glorificado. Amén. Y las cosas obran para bien en aquellos que tienen y tenemos fe y confianza en el Señor. ¿Pero qué es la oración? ¿Es un ritual? No, no es un ritual, es una práctica diaria. Es una demostración de la necesidad, de la entrega y de la confianza en el Dios Todopoderoso. Si usted no ora, si usted no está orando, significa que usted cree que puede vivir sin Dios. Y que puede vivir sin hablar con el Rey de Gloria, que está sentado en su trono rodeado de luz, esperando que usted le diga, Señor, aquí estoy. Ese Dios. Eso es orar. Orar no es repetir una oración compuesta por palabras que redundan o que concuerden. Orar es decir lo que está en nuestro corazón. Eso es orar. 3 cosas que hay en la oración, o 3 cosas que la oración tiene. 1, se activa. 2, se practica. Y 3, es poderosa. La oración se activa. Sí. ¿En qué momento? Cuando usted tiene todo, cuando a usted no le falta nada, cuando usted está sano, cuando usted está sana, cuando todo está color de rosa, usted se olvida del Señor. Nos olvidamos del Señor y dejamos de orar. Y Dios la activa en nuestras vidas. Dios la activa. Estamos leyendo una porción de la Biblia donde usted y yo leímos que el Señor Jesús se refiere ¿a quién? A Pedro. Y le dice, Pedro una vez, Pedro segunda vez, Pedro tercera vez, no han podido velar. Pero cuando Pedro estaba en aquel momento, cuando el gallo cantó 3 veces y él había negado a su maestro, cuando Pedro estaba en ese momento tan lleno de angustia, de aflicción, de dolor, de tristeza, de aquellas cosas que solamente él pudiera explicarnos, pero que podemos imaginarlas, él, dice la Biblia, que lloró amargamente y también oró. Él oró. Pero ¿qué activó su oración? Fue la angustia.
y la tristeza. Amén. Y lo que hemos leído, dice la Biblia, léalo conmigo. Dice en el versículo veamos el 32 en adelante, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro, dijo el Señor Jesucristo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: ¿qué? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, dice, se postró en tierra y oró. ¿Cómo estaba el Señor? Lo acaba de leer conmigo. Triste. Triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Angustiado hasta la muerte. ¿Cuántas veces se ha sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido defraudados por la misma vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido en agonía, en angustia, en dolor? ¿Cuántas veces hemos sentido que es como si una daga atraviesa nuestro corazón y sale por nuestra espalda y no tenemos ni siquiera el aire suficiente y sentimos que el mundo se nos está terminando? Pero muchas de esas veces no hemos orado. Solo nos hemos lamentado y hemos dicho la gente, y hemos dicho la iglesia, y hemos dicho los problemas, y hemos dicho esta enfermedad, y hemos dicho tantas cosas. Pero lo que menos hemos hecho es lo que Jesús nos está enseñando a través de este relato, que Él fue, se postró y oró. Pero usted y yo, la iglesia del Señor, no ora. Usted y yo estamos afligidos, no tenemos empleo y ni le pedimos al Señor por un trabajo. Usted y yo estamos angustiados por un dolor y ni siquiera le decimos al Señor: Señor, sáname. Usted y yo queremos ver a nuestra familia convertida, pero no oramos por ellos. Y lamentablemente es cierto. Y predicamos la palabra y sin orar. Y a veces ni siquiera leemos la Biblia ni el mensaje preparamos. Porque estamos acostumbrados a un Dios misericordioso, que siempre extiende su mano, que siempre es fiel con nosotros, que siempre nos bendice. Pero ¿qué pasaría, hermanos? Piense usted juntamente conmigo y oiga esto. Daniel en el foso de los leones. ¿Qué tal si ese hombre no hubiera orado? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? No hubiera la historia tan poderosa que leemos en la Biblia. Pero su oración estaba activa. Y estaba activa porque en su corazón había un anhelo, dice la Biblia, y había propuesto en su corazón, dice la Biblia, no contaminarse. Y eso activó su fe, eso activó su clamor, eso lo hizo una oración activa. Y una oración activa da frutos, una oración activa se ven los milagros, una oración activa nos permite ver la gloria de Dios. Pero una oración activa, no una oración muerta, como la que a veces tenemos nosotros, o como la tiene la iglesia. Muchos están orando por avivamientos, muchos están orando por conversiones, muchos están orando por cosas grandes, pero muchos no estamos orando por nada. Y solo oramos en la iglesia cuando el pastor dice: vamos a orar por la palabra. Y solamente cuando estamos adorando, ahí se nos sale un: Señor, ayúdame. Pero de lo contrario, estamos muertos, paralizados, con una oración que no es activa, y que por eso nuestra familia no se convierte, y por eso no hay provisión, y por eso la angustia no se termina, y por eso es problema tras problema tras problema, porque no hemos activado la oración, que es la llave que abre la puerta de los cielos. Amén. Debemos orar. La oración debe ser activa, pero la activas tú, la activo yo. No Dios en ti, ni Dios en mí, sino yo, reconociendo mi necesidad de Dios y orando por todo. ¿A cuántos alguna vez le ha dolido el pelo?
Pero si alguna vez le duele, hasta por eso ore. Sí, hermano. Cosas tan pequeñas que no agradecemos a Dios. Usted se sube a la unidad de transporte, un asiento, ¿ve? ¡Yujú! Dios permitió que usted se fuera sentado. Debe dar gracias y debe decirle: Señor, te pido que mañana cuando yo vaya a mi trabajo, Señor, que no me caiga, que no me tropiece, que camine bien, Señor. Padre, que cuando venga a la unidad de transporte se detenga justo y yo me pueda ir sentado, Señor. Padre, que no vaya a ir un ladrón, que no vaya a haber un accidente, Señor, que no haya esto, lo otro. Es una oración activa que traerá cosas grandes a nuestra vida. Prueba de ello es los hombres que leemos en la Biblia. Daniel es uno de ellos. Oraba siempre. ¿Y qué lograba? Lograba que los leones se quedaran echaditos. Lograba que el fuego no lo quemara. Porque él estaba activo, porque él platicaba con el Señor, porque le decía al Señor: Señor, voy a ser perseguido. Porque él le decía: Señor, estoy activando mi oración. Porque él le decía: Señor, mi oración está activa. Porque él le decía: Señor, yo activo mi oración y tú activas los milagros. Puede decir amén. Amén. Active su oración y Dios activará los milagros y las cosas grandes en nuestra vida. Dios está esperando cada noche, cada madrugada, cada tarde, cada mañana que usted le diga: Señor, aquí estoy una vez más, sin fuerzas, pero te necesito, te amo y por eso vengo, porque sé que en mis propias fuerzas nada puedo. La oración se activa, pero la activamos nosotros. ¿Cómo? Acercándonos a Él, hablando con Él. La oración se practica. ¿Cuánto practican la oración? Amén. Gloria al Señor. La oración se practica. Hermano, pero yo cuando oro poquito porque a mí rápido me da sueño. Y cuando empiezo a orar, empiezo a acordarme de que se me va a acabar los megas. Y entonces me descontrolo, hermano, y yo lo que hago es que mejor le pido perdón al Señor y me duermo. Una hermana me decía hoy, tuvieron un sueño de un peligro que podía venir a nuestras vidas, y entonces un hermano me dijo, debería de orar antes de salir. Yo oré. Y luego sucedieron cosas en el camino. Y cuando ya había pasado todo, pensando y analizando, esta hermana decía: Dios nos libró de algo. ¿Cuánto creen que un minuto hace la diferencia? Sí, amén. ¿Cuánto creen que un segundo lo puede hacer? La oración se practica. 5 minutos postrado ante el Rey de Gloria y no ante el Dios celular te va a dar la victoria en tu día y en tu vida cotidiana. Amén. Pero la oración se practica, hermano. Pero yo he oído que hay un hermano que ora 45 minutos y no para de hablar. Hermano y hermana, yo he oído testimonios de hombres de Dios que oran 4 horas, 5 horas. Ayer escuchaba un testimonio de un hombre, un pastor de 50 y tantos años, y decía: cuando yo empecé a predicar la palabra, yo oraba 4 horas. Cuando eran las 10 de la mañana, yo tenía 4 horas de oración. Y él dice: pero a la casa que yo llegaba, al lugar donde yo entraba, todo el que yo le hablaba de Cristo se convertía al Señor. Gloria a Dios. Y escuchaba otro testimonio de unos jovencitos que dicen que ellos estaban orando siempre, todos los días. Cada vez que podían hacerlo, oraban. Y dice que Dios empezó a darles una palabra profética a los lugares donde iban. Y una vez fueron a un lugar que era caro y ellos no podían comprar nada, pero se metieron. Y en el tercer nivel dice que estaban allí. Llegaron donde un señor, y la muchacha, una de las jóvenes que iban, recibió de parte de Dios una palabra y le dijo a esa persona, le dijo: varón, vengo a decirte que el Señor sana a tu esposa en esta misma hora, pero así dice el Señor: arrepiéntete.
Ese hombre cayó postrado en ese lugar donde había mesas y cosas caras, y allí 6 jóvenes alrededor de él orando y ministrándolo, pero porque practican la oración. Gloria a Dios. Usted lo ha visto, hermano y hermana. Lo hemos visto. Orando, que se convierta fulano, que se convierta, que se arrepienta, que conozca al Señor, que las cadenas sean rotas. Y hemos visto la gloria de Dios. Hemos sido testigos de cómo Dios ha salvado almas. Hemos sido testigos de cómo Dios ha hecho y ha obrado sanidades y milagros. Hemos sido testigos de cómo Dios ha salvado familias enteras por alguien que practica la oración. Hermano, pero mi trabajo no me deja, hermano. Y usted puede decirme, hermano, pero es que su horario es diferente. 5 minutos. Solo 5. 5 para el Señor. 5 para el Señor. Y el ejemplo ya aburre. Pero ¿cuánto tiempo le damos al celular? Solo démosle 5 al Señor. 5, solo 5. Pero 5 donde no exista nada. Solo Él y usted, donde no exista nada, donde usted pueda escuchar hasta el más mínimo de los ruidos y usted le diga, Señor, estás aquí. Usted pueda sentir por la puerta cuando el Espíritu de Dios entra y se pasea. Aleluya. Hay que orar, hay que practicar la oración. Amén. Pero hay que hacerlo. No pensando en horas, no pensando en minutos, solamente pensando en que vas a hablar con Él, con Jesús. Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús inclina su oído. Jesús inclina, extiende su mano. Jesús deja de atender todo y dice, ¿qué decís, Javi? Jesús deja de atender todo y dice, ¿qué decís, Luis? Jesús deja de atender todo y dice, Jaime, ¿qué decís? Por ti, por mí. Es Jesús. El Cordero que habló el Antiguo Testamento. Aquel que iba de ser humillado y entregado. Iba a sufrir hasta lo sumo. Él, con Él vamos a hablar. Él es Jesús. Practicar la oración traerá bendiciones especiales a nuestra vida. Yo recuerdo que cuando comenzábamos en el liderazgo, predicando la palabra del Señor, orábamos por abrir una célula, orábamos por conversiones, orábamos y los miércoles eran poderosos, llenos de Dios. Los miércoles eran miércoles de unción y veíamos la gloria de Dios. Pero practicábamos la oración siempre. Y recuerdo cuando empecé a experimentar, despertaba a las 2:23 todas las madrugadas y decía, 2:23, Dios mío, ¿qué pasa? Y decía, ¿querés que lea Juan 2:23, Señor? ¿O querés que lea Marcos 2:23? ¿O querés que lea Isaías 2:23, Señor? ¿O Apocalipsis 2:23? Y leía en cada libro 2:23 y decía, Señor, ¿cuál es la palabra que me quieres decir? No, el Señor solo me decía, a las 2:23 tengo una cita contigo. Aleluya. Eso es especial. Amén. Practicar la oración traerá paz a nuestra vida. Amén. Practicar la oración traerá fuerza a nuestra vida. Practicar la oración traerá un avivamiento personal, que luego traerá un avivamiento a la familia. Y este avivamiento irá a tu célula. Y este avivamiento irá a las familias. Y este avivamiento caerá sobre esta ciudad. Pero se necesitan hombres y mujeres que practiquen la oración. ¿Y cuál oración? La oración poderosa. ¿Por qué poderosa? Porque la Biblia nos enseña que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, en su angustia y en su tristeza que acabamos de leer, Él estaba orando porque decía, la hora se ha acercado. Cuando es 12 de cada mes, a los que nos pagan cada 15 días, o cuando es 25, 26, que viene el segundo pago, ¿qué sabemos? Sabemos que ya no hay más. Ya no hay.
y empezamos a estirarlo o a ver a quién le pedimos prestado. Y así como el Señor dice, Él sabía que venía la hora difícil, pero Él sabía que el momento iba a ser difícil y lo único que necesitaba era estar con su Padre. Lo único que Él necesitaba era estar en la presencia de Dios, haciendo una oración poderosa. Amén. Usted y yo tenemos problemas, usted y yo tenemos dificultades, pero si nuestra oración está activa, si nuestra oración la estamos practicando, nuestra oración será poderosa, confiando y declarando, así como el mismo Cristo le dijo a su Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y dice la Biblia que son mejores que los nuestros. Amén. La oración es poderosa. Si yo comenzara a preguntar a uno de ustedes, hermano, cuénteme cuándo fue que oró y vio la gloria de Dios. Hermana, cuénteme cuándo usted estuvo orando y vio que Dios hizo algo. Hermano, cuénteme cuándo usted estuvo orando y vio la mano poderosa de Dios. Ustedes testificarán lo que han visto a través de ustedes y podrán testificar lo que vieron con su mamá, lo que vieron con el vecino, lo que vieron con un hermano, con un pastor, porque la oración tiene poder. Amén. Poder para poder ver la gloria de Dios. Una oración poderosa. Una oración poderosa es una oración que no mengua. Hay cosas por las que empezamos a orar una semana y dejamos de orar. Y como queremos que Dios las haga si nosotros ya no oramos. Una oración poderosa es aquella que se mantiene firme en un clamor, con un clamor, un deseo, un anhelo permanente. No de una semana, ni de 3 semanas, ni un mes, sino permanente. Cada mañana, cada noche, Señor, conviértelo, Señor, sánalo, Señor, levántalo, Señor, libértalo, Señor, haz una obra maravillosa, Señor, ten misericordia, todos los días, en todo tiempo, a toda hora, orando fervientemente, y Dios obrará en favor nuestro. Y para finalizar, solamente quiero poner 2 ejemplos de una oración poderosa que yo he vivido y que yo he visto. Conozco un hombre que oró 8 años por la conversión de otro hombre. 8 años oró. Y él testifica y dice, muchas veces le dije al Señor, Señor, ya no voy a orar, ya no voy a pedirte por él, porque no quiere nada contigo, porque es un rebelde, porque es un malagradecido, porque anda perdido, porque no quiere de ti. Pero el Señor me decía, no, José Contreras, sigue orando, no, José Contreras, sigue orando. Y él dice, yo oraba. Y mi esposa, yo le decía, ya no voy a orar, pero Dios fue fiel al clamor y le respondió tal como él lo había pedido. Gloria a Dios. Y conozco otro que oró por su madre 3 meses consecutivos, pidiéndole al Señor sanidad. Y Dios lo hizo. Gloria a Dios. Pero debe ser una oración poderosa. Una oración que no mengue. En esta reunión de oración hemos orado por muchas cosas, por muchos meses, y hemos visto la gloria de Dios. Nosotros hemos visto que Dios haga milagros. Nosotros hemos podido ver cómo Dios en su misericordia nos permite ver las cosas que Él hace a través de la oración. Debemos orar. Debemos orar. ¿Cuántos tienen problemas? Amén. ¿Cuántos tienen sueño? Amén. Oren. ¿Cuántos están cansados? Oren. El cansado no debe dormir.
El consueño no debe acostarse. Debemos orar. Porque el diablo dice, no ores. Porque el diablo dice, mañana lo haces. Porque el diablo dice, de todos modos, Dios siempre te responde. Porque el diablo dice, ¿y para qué vas a orar? Pero el Señor dice, ¡hey! Aquí estoy. Papito, ya van 7 días del año. Jaime, ya van 7 días. No has orado. Alex, Javi. Eso dice el Señor. Y usted y yo, como si las orejas las tuviéramos debajo de los pies, no escuchamos a Dios. Pero Dios está esperando que oremos fervientemente a Él, confiando, creyendo, activando nuestra fe, y Él activará los milagros. Quédese con ese pensamiento en su corazón, porque es el pensamiento más fuerte que Dios ha dado a mi vida con este tema. Yo activo mi oración y Él activa los milagros. Gloria a Dios. Yo activo mi oración y Él activa los milagros. Yo activo mi oración y Él activa su gloria, la derrama y vemos cosas gloriosas. Gloria sea el Señor. Vamos a orar esta noche y vamos a pedirle al Señor de una manera muy especial que sea Él bendiciéndonos, que sea Él haciendo algo en nosotros, y que la oración que hagamos esta noche